Bueno. Bien, buenos días. Vamos a comenzar la segunda parte de nuestro encuentro. Mi intención entonces, como les he dicho en el primer encuentro, es poder reseñar cada una de las cefaleas para tener el concepto de cómo caracterizarlas, cómo orientarnos en el diagnóstico diferencial de cada una de ellas. Empecemos por las cefaleas primarias, ¿no? Como es la migraña o la jaqueca o migraña. Bien, primero, la jaqueca o migraña es un dolor que se define como un dolor hemicraneano, retroorbitario, frontal, parietal, a veces occipital, que tiene característica de pulsatividad, late pulsa. Siempre esto unilaterales, significa que duele un lado, a veces puede ir al otro y a veces puede alternar, pero cuando ocurre es un lado. Y eso es por activación de las terminales trigeminales, ¿no? Es dentro de la clasificación de la IHS, una cefalea que tiene estas características puede estar acompañada de fotofobia, sonofobia, molesta la luz, los sonidos, náuseas, vómitos, es gravativa con respecto a la actividad física, se empeora con la actividad física y o intelectual, y a veces puede ser precedida de lo que llamamos aura migrañosa, que ahora vamos a ver de qué se trata. Dentro de la clasificación de migraña tenemos las migrañas sin aura, migrañas con aura. Tenemos los síndromes periódicos de la infancia, que son niños que tienen vómitos recurrentes o cíclicos, y en realidad es su dolor de cabeza que se manifiesta no con dolor de cabeza sino con vómitos, como una cuestión referida. La migraña retiniana y las complicaciones de las migrañas dentro de lo que es la clasificación de migrañas. Siempre el jaquecoso, sabemos que la migraña es familiar, o sea, tiene un elemento genético. O sea, yo cuando interrogo al paciente, su mamá, su papá, tío, abuelo, alguien ha sido jaquecoso, migrañosos, que son sinónimos, y ellos desde la adolescencia o a veces desde la niñez empezaron ya con sus primeros episodios de jaqueca, ¿no? Las mujeres nos van a venir con el relato de que siempre característicamente en el estado perimenstrual se empeoran, o en el estado periovulatorio, o que la toma de anticonceptivos le agravó el dolor de cabeza. Acá cabe una mención. Un jaquecoso, una jaquecosa siempre le va a doler principalmente en el periodo perimenstrual. Con la incorporación de los anticonceptivos, esta sensibilidad puede aumentar. Significa que podría tener más jaquecas. Por eso cuando va al ginecólogo, los pacientes tienen que mencionarles para que elijan un anticonceptivo que tenga menor nivel hormonal para no agudizar su jaqueca o migraña. Pero la jaquecosa, por más que no tomes anticonceptivos, también va a tener dolores de cabeza, ¿no? Así que eso es para hablarlo siempre con su ginecóloga de cabecera. Nosotros sabemos que el migrañoso o el jaquecoso puede tener algunos gatillos. Otras veces no sabe relacionarlo con qué, pero para nosotros es fundamental en un jaquecoso que descanse, que duerma bien. El descanso, el mal descanso, el dormir poco o el dormir mucho, esas siestas exageradas o esos días que las personas duermen más de lo habitual, son predisponentes de generar y gatillar dolor de cabeza. Los ayunos prolongados, los jaquecosos no pueden tener ayunos prolongados porque seguro que gatillan su dolor de cabeza. Tienen que tener esto de comer varias veces en el día para evitarlo. Obviamente es que los factores se lo ha relacionado con el alcohol, con algunos elementos en la dieta.
La hipoglucemia específicamente es por esto lo del ayuno que les digo, es la fiebre, como les decía, a veces también está relacionada con dolor de cabeza, la hipertensión, en encefalopatía hipertensiva, no en crisis hipertensivas normales o pacientes, ¿está? Hormonas, la toma de anticonceptivos, esto del sueño prolongado o el insomnio, como les decía recién. Bien, algunos fármacos, coestrógenos, los nitritos, por supuesto, que dan dolor de cabeza. Todo paciente que toma nitritos o que está en coronarias y le han colocado algún nitrito les puede relatar este dolor de cabeza por vasodilatación que es característico. Bien, y algunas cuestiones como la exposición solar y demás, ¿no? Bien, la migraña entonces siempre se le relata, nosotros pensamos que el dolor de cabeza es solamente, o la migraña es solamente, perdón, el dolor de cabeza, pero en realidad la migraña es un síndrome, un conjunto de síntomas. Y antes que le aparezca el jaquecoso, el dolor de cabeza, 1 o 2 días antes, 24 o 48 horas antes, ya está ampliamente descrito, y esto se llama fase de pródromos o síntomas prodrómicos, o sea, 24 o 48 horas antes el paciente se puede quejar de irritabilidad, de sueño, de hipersomnia, de ganas de aumento del apetito, de ganas de comer algo, algo que no es de comer chocolate y va al supermercado y tiene que comer chocolate, ¿no? O sea, alteración del ritmo urinario, el paciente puede ir más veces al baño, orinar más o tener como episodios así de despeñaderos diarreicos. Todas estas cosas pueden aparecer, estos síntomas pueden aparecer 24 o 48 horas antes, y es importante alertar al paciente y explicarles todo esto, porque para los jaquecosos, cuando ya se le instala el dolor de cabeza, hay que tratar de cortarlo lo antes posible para que no vaya increciendo, porque si el dolor de cabeza empezó y yo tomo un analgésico 40 minutos después, 1 hora después, media hora después, ese dolor de cabeza va a ir aumentando rápidamente. No es brusco, como dijimos, en un estallido, pero sí en 1 hora, hora y media, el paciente en media hora, 40 minutos va aumentando la intensidad y se puede hacer muy fuerte y hacer una crisis de migraña, ¿no? Entonces, alertarle al paciente que logre identificar estos síntomas 24 o 48 horas antes y decir, a mí me está por venir el dolor de cabeza, y estar atentos con los analgésicos apenas empieza el dolor de cabeza. Usar un abortivo, como vamos a ver, es fundamental en el entrenamiento de los pacientes. El 80% de los pacientes admiten sufrir todo esto o algo de esto antes de que le empiece la jaqueca o la migraña. Las migrañas sin aura, como dijimos, según la clasificación, es esto: unilateral, pulsátil, severos, agravan los movimientos, generar fotofobia, sonofobia, náuseas, vómitos, y son crisis que pueden durar entre 4 a 72 horas, ¿no? 1 a 3 días, horas o a 3 días con dolor de cabeza. Por eso, si uno corta, apenas empieza el dolor de cabeza, toma un analgésico y lo corta, evita que estar 2 o 3 días tomando analgésicos para que se le termine de ir. Corta la cascada inflamatoria que genera la migraña y evita que el paciente esté 3 días para intentar deshacerse de ese dolor de cabeza, con la necesidad de hacer una toma de analgésicos cada 8 horas por 2 o 3 días. Por eso el tiempo en donde se corta el dolor de cabeza es fundamental, tratar de hacerlo en el tiempo cero. La migraña con aura. ¿Qué es el aura? El aura son aquellos síntomas, primero, en 1/3 menos de los pacientes pueden tener algún aura alguna vez en la vida. No todos los jaquecosos hacen auras en su vida, algunos hacen auras. Las auras son síntomas que aparecen previo, normalmente o más frecuentemente previo al dolor de cabeza, 20-30 minutos antes que aparezca la cefalea. A veces pueden aparecer durante el dolor de cabeza y a veces pueden aparecer después, pero normalmente están relacionados temporalmente, se anticipan al dolor de cabeza, es lo más frecuente. ¿Y qué son? ¿Qué siente el paciente? Bueno, los escotomas visuales, las auras visuales. El paciente ve, son escotomas centelleantes. Escotoma es la falta de visión de un área, ¿no? De un área del campo visual. Entonces, falta de visión, pero por otro lado destellos o lucecitas o fogonazos, que aparecen y desaparecen. Eso se llaman auras visuales. Sensitivos como parestesias en manos, en brazos, también son consideradas auras visuales.
Y esto también para nosotros es un dolor de cabeza porque los trastornos afásicos o trastornos en el lenguaje, el paciente refiere que por ahí no le salen las palabras, que quiere hablar y que no puede hablar, como una afasia típica, nada más que esto le dura 15-20 minutos. Esto en el primer momento, el paciente que lo sufre por primera vez, en donde tiene el trastorno en el lenguaje, en donde no le salen las palabras, quiere decir algo, no le salen las palabras, o quiere escribir y no le sale escribir o no puede escribir, siempre dentro del lenguaje, si va sucedido de un dolor de cabeza, es bastante diagnóstico para nosotros de ser una aura migrañosa. Pero a veces si tenemos el aura y no tenemos la migraña posterior, es un problema. Y si es el primer episodio en la vida que tuvo, el primer aura que tuvo, siempre tenemos que descartar que no sea una IT o una ACV. IT si revirtió el trastorno del lenguaje, y si perduró por más tiempo y todavía está teniéndolo, pensar en una ACV con una cefalea agregada. O sea, en este punto el diagnóstico es de descarte, ¿no? Tenemos que ir a las neuroimágenes en la primera crisis, quedarnos tranquilos que está todo bien, y bien, por descarte decimos es una migraña con aura. En los próximos eventos el paciente se va a quedar tranquilo y va a saber específicamente que esto era típico de su jaqueca. Bien, visuales, sensitivos del lenguaje, motores, se llama, ahí lo que llamamos de migraña hemipléjica familiar, donde el paciente también puede sufrir trastornos de paresias de mi cuerpo. Bien, 5 a 60 minutos, o sea que puede durar bastante, puede durar hasta 1 hora y el paciente asustarse mucho. Bien, esto dentro de la clasificación son los tipos de migrañas con aura típica con cefalea migrañosa, aura típica con cefalea no migrañosa, aura típica sin cefalea. Otra entidad dentro de las migrañas es, como yo le decía, la migraña hemipléjica familiar. Es definido como un trastorno migrañoso cuya aura es motora, y puede ser familiar o esporádica. Podríamos encontrarnos con el primer paciente en la familia o haber historia familiar. La migraña basilar es un tipo de activación específicamente de las arterias, no solamente de las arterias que tienen que ver con la inervación trigeminal superficial, sino que puede ser también del territorio vértebro-basilar y generar un vasoespasmo en el territorio y generar síntomas locales de tronco cerebral. Y la migraña retiniana, que son pérdidas visuales secundarias a una migraña, ¿no? Amaurosis. Obviamente esto es de descarte. Esto hay que primero pensar en cualquier otra causa antes que una migraña retiniana. Un poco hablando de fisiopatogenia, ¿qué es la migraña? ¿Por qué al paciente jaquecoso le duele la cabeza, ¿no? Nosotros sabemos que la migraña es una canalopatía, es un problema en un canal, en los canales que están en la membrana de las neuronas, ¿sí? Esos canales que se encargan del potencial de acción, de generar la electricidad de la neurona, por este problema genético que se hereda, está alterado. Entonces hay un grupo de neuronas que están en el rafe medio, que es la zona del tronco, que son eléctricamente inestables por esta canalopatía, eléctricamente, y cada tanto cualquier cosa que haga disminuir el umbral de gatillo, ¡pam!, descarga. ¿Y dónde descarga este rafe medio? En el núcleo del nervio trigémino. El nervio trigémino, entonces, recuerden que da inervación a las paredes de las arterias y a las membranas de las meninges, como habíamos dicho antes, y eso genera una vasodilatación, liberación de radicinina, de distintas sustancias que generan esta vasodilatación. Por eso el paciente lo percibe como una pulsatilidad de la arteria, es pulsátil por esa vasodilatación, ¿no? Bien, entonces esto es parte de la generación después del edema que puede haber en las migrañas que están 1, 2, 3 días dando vueltas porque no los cortamos apenas inició toda esta cascada. Hay también algo que se llama una wave express, onda de despolarización que se ha descrito, que es como una pequeña despolarización que va de atrás hacia adelante, que se detecta con un micro, diríamos, son sensores pequeños en donde se ve que hay como una despolarización. Esa despolarización explicaría un poquito los fenómenos, las auras, ¿no?
y siempre las auras tienen como una marcha igual. El paciente dice, no, empiezo a ver las lucecitas, después me quedo sin habla y después me viene el dolor de cabeza, ¿no? Entonces wave spread u onda de despolarización podría venir de la corteza occipital con los escotomas centelleantes, a generar parestesias si fuera en el lóbulo parietal, generar trastornos en el habla, en el lenguaje, perdón, si fuera todo lo que es área temporal, parietal, ¿no? Lo que es área de Wernicke. Bien. Estos son instancias o complicaciones de la migraña. Como dijimos, un paciente puede venir con una migraña, listo, toma su analgésico, apenas su abortivo migrañoso, apenas le empezó de cabeza y anda fantástico. Puede ocurrir que el paciente venga todos los días con dolor de cabeza y todos los días esté tomando analgésicos, o definimos a migraña crónica, que es esta migraña que llamamos a migraña por abuso de analgésicos, cuando un paciente tiene al menos 15 días dolor de cabeza durante 3 meses seguidos y es tomador de AINES en general, paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, naproxeno, lo que se les ocurra. 15 días al mes, durante 3 meses seguidos, es una cefalea por abuso de analgésicos. El mismo analgésico que está tomando el paciente le está generando el dolor de cabeza. Yo siempre les explico más o menos práctico así, aunque no es tan así. El paciente le duele la cabeza, toma el analgésico. Ese analgésico está dando vuelta, se lava del analgésico y el paciente le aparece una cefalea de rebote por abstinencia y tiene que tomar el analgésico y solamente si lo toma le va a pasar el dolor de cabeza. Y así entra en un círculo vicioso donde cada vez necesita más analgésicos para controlar su dolor de cabeza. Y fíjense que esto pasa con AINES comunes y con los ergotamínicos, o sea, la ergotamina tipo tetralgin, migral y toda la marincoche. Los ergotamínicos, la definición es un poco más corta, o sea, pacientes que toman 10 días al mes, 10 analgésicos al mes, durante 3 meses seguidos, ya están incurriendo en cefalea por abuso de analgésicos. Para nosotros eso es fundamental porque el paciente sin querer se está produciendo dolor de cabeza y va a andar peor y va a necesitar cada vez más analgésicos, ¿sí? Así que ahí necesitamos hacer un wash up o lavado del paciente, sacarle esa medicación. No se le saca bruscamente. Hay 2 opciones: o se le interna al paciente y se le suprime la medicación y se lo tiene con una medicación que llamamos Ampliactil, que es la clorpromacina, que es como un sedante durante 24 o 48 horas para que la abstinencia de esa medicación no la pase tan mal, o se la vamos sacando a la medicación lentamente, ingresando un preventivo, que ahora les vamos a mencionar cuáles son los preventivos de migraña de jaqueca. Bueno, estas otras complicaciones, una aura persistente sin infartos, el paciente le dure los síntomas de aura estén más de una semana, o sea que el paciente tenga trastornos del lenguaje más de una semana, o en muy pequeño porcentaje los infartos migrañosos. A veces en realidad lo que nosotros vemos es pacientes migrañosos que viene alguien con una tomografía o una resonancia y tiene un pequeño infartito lacunar chiquitito, subcortical, frontal, otro chiquitito, 2 o 3 chiquititos, paciente de 20, 30 años, como supuestas isquemias, ¿no? En realidad son trastornos de la microcirculación, lacunares muy pequeñitos. Para nosotros es normal preguntar, ¿y usted es jaquecoso? Sí, bueno, son pequeñas lesiones en jaquecosos que encontramos. Bueno, muy bien. Vamos a tratamientos agudos de la migraña. Viene un paciente a su consultorio, viene un paciente a la guardia. Entonces nosotros sabemos que un paciente que viene, el paciente jaquecoso que va a quedar a la guardia es porque ya sabe y él toma naproxeno, ibuprofeno, ketorolac, es porque no ha respondido a todos los analgésicos, ya tomó esto, tomó lo otro y no le pasó el dolor de cabeza y está totalmente descompuesto. Este es el paciente que va a llegar a la guardia. Otra cosa es el paciente que dice, doctora, ¿qué me aconseja en consultorio para tomar por mis dolores de cabeza? Entonces le van a decir cualquier analgésico, es respondedor a cualquier analgésico. El tema no es el analgésico, el tema es el tiempo en donde sea el analgésico. Si usted viene y está con dolor de cabeza, pero 1 hora a ver si se le pasaba,
y ya va a haber pasado una hora y va a estar máximo la arritmia, la cefalea, con ganas de vomitar, fotofobia, sonofobia, y ya es muy difícil que responda a un analgésico común. Está bien, esos de rescate ahí, el ergotamínico, todos saben que es de rescate de última. No se toma de entrada un ergotamínico. Siempre hay que instruir al paciente para que tome un analgésico de primera línea apenas empieza a identificar ese dolor unilateral hemicraneano. Analgésicos de primera línea, que son los triptanes. Se han hecho estudios comparativos entre analgésicos y triptanes y se vio que todos en el tiempo cero son igual de eficaces. Pasado el tiempo, los triptanes ya son más eficaces y los ergotamínicos son más eficaces que los analgésicos comunes. Los ergotamínicos, chicos, esto nosotros en la Argentina se compra en la farmacia, cualquiera va a la farmacia y compra Migral con venta libre. En otras partes del mundo no existen los ergotamínicos de venta libre por el problema del uso de los ergotamínicos. Y acá los pacientes toman la pastillita roja como agua. Sepan que solamente se puede usar como dosis máximas 1 miligramo o 2 por semana. El analgésico tiene 1 miligramo, o sea, se puede tomar 1 o 2 por semana. Después puede haber intoxicaciones por el ergot, que son vasoespasmos en miembros. Ojo con el abuso con los ergotamínicos, ¿no? Bien, está el paciente en una guardia, ¿no? O sea, ya pasó, se tomó todo, está en la guardia y ustedes dicen, por favor, saquen este dolor de cabeza, me tomé ibuprofeno, paracetamol, fue la emergencia a casa, me puso un ketorolac y no me pasó. Bueno, como ataque la metoclopramida, el Reliveram, porque no solamente es antiemético, sino que es un sedante central, potencia el efecto analgésico de cualquier analgésico. Así que hacer metoclopramida, un analgésico y, si fuera necesario, un corticoides, porque el corticoides desensibiliza al cerebro, o sea, lo vuelve más sensible a los analgésicos. Cuando un paciente ha tomado, existe como cierta resistencia a los analgésicos, y eso se llama estado migranioso, status migranioso, cuando hay resistencia a los analgésicos, y el corticoide un poco quita esa resistencia y lo vuelve más respondedor nuevamente a los analgésicos. Así que se hace un poco todo este combo para ayudar al paciente a salir de esta crisis aguda de migraña en donde ya ha tomado todo el paciente. La clorpromacina, que es el Ampliactil, es cuando todo esto no funcionó, ¿no? Y eso no se va a hacer en guardia, eso el paciente se lo interna, se lo va a observar, dice acá en una emergencia, pero la verdad que es un poco más delicado que para una de uso en una guardia. Bien, esto es lo que hablamos recién, crisis leves o moderadas, cualquier AINE, se puede dar un Reliveram en crisis leves o moderadas. Acuérdense que el Reliveram potencia el efecto analgésico de la medicación. Así que si el paciente quiere, puede empezar con un ketorolac y un Reliveram sublingual, un ibuprofeno y un Reliveram, y va a ser más eficaz que el analgésico de por sí solo. En crisis moderadas o severas, por supuesto, como dijimos, los ergotamínicos y los triptanes, cuando ya escaló el dolor de cabeza, ¿no? Bien, esto es un algoritmo, un poco un flowchart, un algoritmo diciendo cómo se van a manejar en la guardia. Leve moderado, reevaluar, hacer los antieméticos y cualquier analgésico. Si tuvieran cualquier analgésico, AINE y antiemético, no van a tener triptanes. Reevaluar en 2 horas, si está muy bien se va a la casa. Si no mejora es porque ya hay una resistencia y tienen que evaluar el uso de corticoides, AINES, la metoclopramida y si es necesario internar y empezar con la clorpromacina. El estatus migranioso, antiemético, un gastoprotector, hidratarlo bien al paciente, porque a veces por los vómitos se está deshidratado el paciente y eso empeora la situación. Y el uso de los corticoides. Bien, el tratamiento preventivo. Nosotros tenemos una herramienta fantástica y es el paciente que viene con sus jaquecas habituales, o tiene una al mes o 2 por mes, o viene con un manejo tranquilo de los analgésicos. Bien, no hay problema, lo asesoramos en cómo identificarlo, hacemos un consultorio con muchos consejos, les enseñamos al paciente. Pero el paciente que viene con crisis
mensuales, vienen con migraña que produce discapacidad grave, ya sea por una o más de 2 crisis por semana, o que las crisis duren 3 días, ¿no? Por más, o sea, durante 3 días o más en un mes. O sea, que la jaqueca ya está empezando a discapacitar, que el paciente lo saque del trabajo, lo saque del estudio, se vuelve un cuesta para arriba en la cotidianeidad. O sea, que no es que tome un analgésico, listo, control de dolor de cabeza, sino que lo empieza a incapacitar, ¿no? Abuso de analgésicos, o sea, pacientes que tienen, que toman, como ya dijimos, están embarcados en este abuso de analgésicos, pacientes que tienen estas migrañas hemipléjicas familiares, o sea, que son muy feas transitarlas porque son síndromes focales motores reversibles, pero no dejan de ser síndromes focales, o que el paciente dice, yo no quiero tener tanto dolor de cabeza, por favor trate de sacármelo, doctora. Empezamos con los tratamientos preventivos. Bueno, hay una lista larga de preventivos. Nosotros los que más usamos son el topiramato, la flunaricina, la amitriptilina y el propranolol. El propranolol, que es un betabloqueante, hay que tener cuidado de la hipotensión, pero es un muy buen preventivo. El topiramato puede hacer bajar un poquito de peso a los pacientes, así que es una medicación que generalmente es bien aceptada por las mujeres. En dosis de 25 a 100 miligramos son las dosis de topiramato que normalmente usamos. La flunaricina hoy en día está difícil de conseguir, no se estaría produciendo, pero es excelente. Yo lo he usado hasta hace 2 semanas, que me enteré que ya no estaría viendo. Y amitriptilina, que lo usamos mucho en cefaleas migrañosas cuando tienen elementos tensionales. Y las cefaleas mixtas es lo más frecuente, o sea, que tengan elementos jaquecosos y a veces tengan sus cefaleas por contracturas o tensionales, ¿sí? Bien, esos tratamientos preventivos se dan todos los días, generalmente se dan a la noche, durante 2-3 meses. No hay un protocolo que diga 1 año, 2 años, 2 meses. En realidad depende un poco de cada paciente y cómo va evolucionando. Y dentro de los tratamientos preventivos se incorpora sí o sí el ejercicio físico, el descansar bien, como les dije, el tema de la dieta, de no hacer ayunos prolongados, y la medicación. Primero las medidas higiénico-dietéticas y después se le suma la medicación. La medicación de por sí sola no hace magia si el paciente no cambia en algo el hábito de vida. Bueno, bien, jaqueca. Vamos a introducirnos en la cefalea tensional. La cefalea tensional todos la hemos tenido alguna vez en la vida. Sabemos que es un dolor de tipo holocraniano, frontal, en casco o en vincha, cervical. Todo esto es una cefalea holocraniana. El paciente puede seguir con sus actividades diarias, pero generalmente es molesto, es vespertino, a la tardecita, cuando el paciente ha terminado la actividad del día, o esas cefaleas tensionales que en realidad son muy típicas del que bruxa, que apenas se levanta ya con dolor. Eso es típico de las cefaleas más que nada en el bruxismo, ¿no? Bueno, así como existe una migraña crónica, existe una cefalea crónica cuando el paciente tiene al menos durante 15 días al mes, durante 3 meses, sus cefaleas tensionales. Tienden a la automedicación y al abuso de analgésicos, por eso el tratamiento, como yo les decía, control del estrés, ejercicio físico, paracetamol, todas medidas higiénico-dietéticas, fundamental para el tratamiento. Y si no va, el paciente no logra con eso controlar, incorporamos la amitriptilina y o mirtazapina. Para nosotros es más común agregar la amitriptilina, que andan excelentes los pacientes. Las trigéminos autonómicas, alguna mención de las trigéminos autonómicas. Dentro del grupo de las trigéminos autonómicas tenemos las cefaleas en racimos, la micrania paroxística, la cefalea hemioralgiforme unilateral y la micrania continua. Las cefaleas en racimos o la cefalea de Horton
típicamente es un paciente que le llega a la tardecita, va a la guardia, porque les arrancó un dolor a la tardecita noche, y eso tiene que ver con un problema ya detectado, que es una disminución de la melatonina, y eso es la disminución de la cantidad de luz en la retina, aumenta la producción de melatonina para ir generando el deseo del sueño, y todo eso estaría implicado en la generación de este dolor. Por eso típicamente aparece a la tardecita, a la madrugada, a la noche, un dolor unilateral, se activa un nervio, el paciente viene enloquecido del dolor, distinto al de la jaqueca, que es unilateral, porque el paciente con la jaqueca está quietito ahí, escondiéndose de la luz, escondiéndose los sonidos en un rincón, no queriendo que le hablen fuerte, nada, y todo chiquitito. En cambio, llega pateando las puertas, sáquenme este dolor, desesperado, es unilateral, inquieto para un lado, para el otro. Tiene el ojito rojo, leve inyección conjuntival, un edema en el párpado que le hace que parecería que el ojito está más chico. Le cae alguna que otra lágrima y nasal y lagrimeo. Esta es crisis autonómica, y se activó el nervio trigémino, está descargando, y todo lo autonómico está activo y descargando. Bien, y esto el paciente puede empezar en salvas, tener todos los días a tal hora, típicamente en mes de invierno, donde hay menos cantidad de luz, o sea que en los meses de junio, julio, agosto típicamente caen estos pacientes. Y ahí, dentro de los criterios, como les expliqué la clínica, estos son los criterios de la EHS para cumplir básicamente los criterios de diagnóstico. ¿Cómo hacemos para el paciente sacarlo de esta crisis? Y bueno, el tratamiento sintomático agudo sería un triptán subcutáneo, ojalá hubiera en la guardia esto, pero como generalmente los triptanes no están a disposición, lo que si tenemos en cualquier guardia es oxígeno puro a alto flujo, y son respondedores a oxígeno. Entonces, cada tanto les va a caer un paciente que sabe que tiene su cefalea de Horton pidiéndole pónganme la mascarita para sacarme este dolor. Obviamente, esas son cuando comienzan las crisis. Nosotros apenas identificamos esto e instauramos un tratamiento preventivo, y los pacientes andan muy bien. Se usa corticoides como tratamiento preventivo, y responden muy bien. Si no hay respuesta, o para no hacer una corticoterapia tan prolongada, se puede usar verapamilo, o nosotros usamos mucho el topiramato en estos pacientes, y andan bien. Bien. Los pacientes, entonces, con síntomas autonómicos, como las cefaleas en racimos, acá tenemos un pequeño cuadro que tiene características. Típicamente es más frecuente en hombres, este hombre que le llega a la noche, a la madrugada. En cambio, la hemicrania paroxística, no hay preponderancia entre femenino y masculino, son las más frecuentes, la hemicrania paroxística y cefaleas en racimo. Pero son todas autonómicas, todas tienen este mismo elemento de activación, inyección conjuntival, el edema palpebral, ¿no? Todas, pero lo que varía entre una y otra es más frecuente en qué pacientes, la frecuencia de las crisis, los ataques en un paciente con cefalea en racimo puede durar de 15 minutos a 180 minutos, estar 2 o 3 horas con el dolor. En cambio, las hemicranias paroxísticas son cortas, duran 20, 30 minutos, unos minutitos, y son muchas. Pueden tener hasta 40 ataques en el día. En cambio, las hemicranias, las trigeminales, las en racimos, son menos crisis y duran más. Entonces, la forma de presentación, el sexo, la duración y la frecuencia de los ataques nos hacen diferenciar entre uno y otro. ¿Y por qué insistimos en tratar de diferenciar uno y otro? Porque la cefalea hemicrania paroxística responde a indometacina muy bien, y no responde a todo lo que responde la cefalea en racimos, y viceversa. Por eso tenemos que meternos en el mundo de qué trigémina autonómica es, para poder
indicar un tratamiento al que responda. Bueno, 2 palabras entonces para ir terminando de neuralgia del trigémino. Es otro tipo de algia o dolor. Recuerden que un dolor, la neuralgia del trigémino, afecta específicamente estas 2 ramas. El nervio trigémino tiene 3 ramas: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Normalmente afecta estas 2 ramas. ¿Puede afectar la rama superior? Sí, pero es infrecuente. Pero recuerden que afecta estas 2 ramas. Entonces el paciente va a tener un dolor como un choque eléctrico. ¿Vieron cuando se pegan en el codo y les agarra como una descarga eléctrica? Eso mismo siente el paciente en la cara. La siente en el ala de la nariz, en el pómulo, si es en la rama malar, y si es en la rama mandibular, va a sentir el dolor hasta aquí, hasta la mitad, ¿sí? Se va a electrificar todo, se desencadena con el cepillado de los dientes, con cualquier cosa fría que tome, con el viento frío en la cara, con cualquier cosa sensitiva puede descargar, generar la descarga eléctrica. El tratamiento para esto es la carbamazepina, la droga de elección. Podemos agregar otras drogas de segunda elección, pero empezamos siempre por la droga madre, que es la carbamazepina. Con eso los pacientes suelen andar muy bien. Las causas de esto, la mayoría idiopática, pero nosotros estamos obligados a estudiar y ver que ese nervio trigémino, cuando sale del tronco cerebral, del bulbo raquídeo, de la protuberancia, no esté comprimido por alguna arteria. A eso le llamamos compresión microvascular, que una arteria no le esté latiendo encima, o que no haya alguna otra causa que esté afectando la emergencia del nervio trigémino. Descartado cualquiera de esas cosas, sabemos que puede ser una neuralgia del trigémino idiopática, y el tratamiento es médico en todos los pacientes. Cuando detectamos una causa, podría existir un tratamiento quirúrgico, pero si solamente lo usamos cuando no hay respuesta al tratamiento médico. Bueno, simplemente, como dije, para ir terminando, saber que hay algunas cosas dentro de la clínica que nos iban orientando a los dolores de cabeza. Como dijimos, un paciente según la edad, si es mayor de 50 años, pensar en alguna causa secundaria, en alguna neoplasia, en una cefalea, una arteritis de la arteria temporal, en pacientes anticoagulados o pacientes con diátesis hemorrágicas, pensar que ese paciente, esa cefalea, sea alguna hemorragia intracerebral. Pacientes con activopatía o antecedentes de hemorragia subaracnoidea, o sea, pacientes de primer grado que hayan tenido en su historia familiar una rotura de aneurisma, sepan que los pacientes de primer grado tienen que hacerse controles por la agregación familiar que puede tener esto. Así que los antecedentes familiares en un paciente con un dolor de cabeza es preguntarle: ¿usted ha tenido a alguien que ha tenido alguna rotura de aneurisma? Y bien, siempre estas cuestiones del perfil temporal del dolor, o sea, un dolor de cabeza persistente, sin historia de cefalea habitual, como dijimos, que va empeorando progresivamente, una cefalea que incomoda el sueño, típica de las cefaleas hímnicas, una vez que excluimos a las migrañas, o algún cambio llamativo en las características del dolor de cabeza. No es el que yo tenía siempre, no es el habitual, a mí me duele distinto la cabeza, ¿no? O que los otros signos de alarma es el inicio súbito, como hemos dicho, la cefalea brusca, explosiva, vómitos no explicados por una migraña, o alteración del estado mental de la conciencia, o algún síndrome focal, como dijimos en el examen físico en el encuentro anterior, o que el paciente, por supuesto, tenga crisis convulsivas, ¿no? Bien, y esto es un poco, de nuevo, el resumen de todo lo que estuvimos hablando. Bueno, muy bien. Damos por concluida la clase, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta a su disposición para ir aprendiendo
y a entrenarnos un poco más en lo que es una cefalea, en la atención en la guardia, ya que, como les decía, las cefaleas todos vienen con el mismo síntoma, todos vienen con que les duele la cabeza, pero son diametralmente distintos un dolor de cabeza a otro dolor de cabeza, a síntomas que asocian o no. Y ahí está la habilidad del médico en el interrogatorio, en el examen físico, para decir cefalea primaria, cefalea secundaria, tengo que hacer estudios imagenológicos, tengo que hacer punción lumbar, tengo que llamar al neurólogo o derivar a este paciente. Bueno, hasta luego.